Entonces vamos a ver un tema que es muy interesante en base a que en nuestra población pues tenemos un alto consumo de carne de cerdo. Claro que hay toda una normativa que rige el manejo de este. Sin embargo, ya hemos platicado que la parte del consumo por costumbres, usos o hasta gusto de consumir carne casi cruda, ¿sí? Entonces esto pues ha tenido un impacto en la presencia de las enfermedades parasitarias, sobre todo cuando son zoonóticas. Bien, entonces voy a compartir la pantalla para revisar entonces este tema, ¿de acuerdo? Bien, entonces, considerando nuestra última sesión del semestre, entonces tenemos que esta parasitosis zoonótica, ¿sí?, se llama triquinelosis o triquinosis, aunque se conoce mayormente como triquinosis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por el nombre del parásito que se llama Trichinella spiralis. Sin embargo, hay, eh, hay varias especies, ¿sí?, que pueden ser diversas debido a que aquí hay una distribución geográfica distinta donde está presente estas especies de este parásito. Llegan a afectar a animales y ocasionalmente al hombre. Y hay una gran diversidad también de patología que pueden causar, y entre ellos estas especies tienen diferencias de tipo biológico. Entonces, por eso es muy interesante este tema, y claro que hay una frecuencia que se presenta esta parasitosis, pero sobre todo en regiones donde hay consumo de carne de cerdo. Pero ahorita vamos a ver otros factores que también participan en esta parasitosis. Entonces hay Trichinella pseudospiralis, Trichinella nelsoni, Trichinella nativa, Trichinella vitori y Trichinella murrelli. Entonces son las más conocidas. ¿Sí? Entonces, con respecto a triquinosis, entonces, fíjense que lo que les comento es que los cerdos se han considerado desde la antigüedad como animales que han sido vedados, o sea, que han sido prohibidos por varias religiones, debido a la capacidad de transmitir enfermedades al hombre. Entre ellas se encuentra la triquinosis, como es el caso de eh, la teniosis, cuando se consume la larva de la Taenia solium, ¿de acuerdo? Entonces es igual aquí en el caso del consumo de carne cruda o mal cocida, que tiene presente la larva de trichinella, ¿de acuerdo? Aquí la característica que tenemos es que en esta parasitosis también es muy en particular, ¿sí?, que los parásitos adultos se alojan en el intestino, pero las larvas, ¿sí?, se van a instalar en tejidos, y aquí es donde radica realmente el daño, la patología, la sintomatología que causa este parásito, es por las larvas en diferentes tejidos de diferentes órganos. Entonces vamos a ver otra característica que vamos a ver más adelante, en el sentido que el comportamiento de hospederos que pueden estar siendo hospedero definitivo y hospedero intermediario al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a Trichinella spiralis, que es el tema en particular, la especie que vamos a revisar. Entonces tenemos de igual manera hembras y machos. Entonces la hembra mide de 3 a 4 milímetros y el macho de 1.5 milímetros. Hay un promedio que se maneja en los textos que es de 2 a 4 milímetros de longitud, que es el tamaño de referencia, pero ustedes saben que en los parásitos la hembra mayormente es más grande, ¿de acuerdo? Entonces ya les he comentado pues que los adultos son los que se van a encontrar en la pared del intestino delgado, y aquí en este caso la hembra es vivípara, y entonces lo que se van a observar en el útero no son huevos, son larvas, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, la hembra va a producir estas larvas que en el caso cuando están en el útero llegan a medir aproximadamente 100 micras. Cuando estas migran
que salen el ciclo se lleva a cabo dentro del intestino delgado, la copulación, ¿sí? Y la larva entonces queda fecundada y lo que origina son larvas. Entonces, estas larvas van a migrar y se van a enquistar preferentemente en músculos esqueléticos, ¿de acuerdo? Músculo esquelético. Entonces ahí es donde va a formar, ¿sí? Larvas formando cápsulas y normalmente la larva se enrolla en sí misma. Y entonces estos pues llegan a medir un mayor tamaño de 250 a 500 micras, pero autores nos habla de un promedio de 400 micras. Bien, entonces la característica, aquí tenemos lo que corresponde al tamaño, a la forma, ¿sí? Del parásito adulto Trichinella spiralis y el macho que tiene estas dos papilas cónicas caudales, ¿sí? Que la hace también diferenciar, de otros parásitos. Entonces, Trichinella spiralis, entonces presenta estas dos papilas y además del tamaño que ya se los comenté, ¿de acuerdo? Entonces vean aquí, vivípara es que lo que forma en el útero son larvas. Entonces aquí tenemos el parásito adulto hembra y tenemos el parásito adulto macho. Entonces cuando las larvas ¿sí? Pasan a músculo, entonces se enrollan a sí misma y pueden tener una longitud de un milímetro, ¿sí? Pero sin embargo van a formar estos quistes, ¿sí? Que en formación como una protección que forma la larva para tener como una forma de defensa contra la respuesta inmune de parte del hospedero. Entonces aquí la característica, como ven en la imagen superior, es que estas larvas se enrollan en sí mismas y forman entonces estas cápsulas o estos quistes ovalados, el término correcto, estas cápsulas también se les llama quistes, que son ovaladas, pero la característica es que estas larvas se enrollan en sí mismas. ¿Qué hay de diferencia también en este parásito? Sí, es que puede haber ciclos de tipo doméstico y ciclos de tipo salvaje. En el ciclo doméstico es porque recibe este nombre porque aquí participa o puede participar la rata, el cerdo y el hombre. El hombre porque ingiere el cerdo, la carne de cerdo crudo mal cocida, y porque los cerdos pueden en un momento dado, ¿sí? O más bien ingieren la carne de rata, que también la rata puede presentar en su músculo lo que es la larva de trichinella, ¿de acuerdo? Entonces en este ciclo es el ciclo doméstico. Y el ciclo salvaje se le denomina porque aquí también pueden participar casi una gran cantidad de animales. Entonces aquí, por ejemplo, los osos, tapir, foca, o sea, la forma de carnivorismo que existe entre los animales, pues este es un ciclo, por lo cual entonces todos tienen este comportamiento, ¿sí? De ser hospedero definitivo y hospedero intermediario al mismo tiempo. ¿Y a qué se debe esto? Pues que existe muy poca especificidad de los hospederos. Entonces, esto es lo que permiten entonces que prácticamente cualquier animal puede alojar a estos parásitos adultos como la forma larvaria. Entonces, hospedero definitivo, recordemos, cuando tiene el parásito adulto, y las formas larvarias cuando es entonces la forma evolutiva intermediaria. Entonces, tomando en base esta parte, aquí, entonces, la forma infectante es la larva enquistada en músculo, que les comento que está presente en la carne de cerdo o en ratas, y a veces entre ratas porque hay canibalismo entre ellos, o el cerdo puede ingerir entonces la carne de estos animales. Y el hombre entonces es por ingestión de la carne que presenta en su músculo lo que es la larva, ¿de acuerdo? Y entonces,
esta larva que está en la carne, entonces pasa por el tracto digestivo, donde llega hasta intestino delgado, donde se libera la larva de la carne y junto con la acción de los jugos gástricos. Entonces con esto se libera la larva y entonces cae hacia intestino delgado, donde a partir de genéticamente ya están diferenciados cuáles van a ser machos, cuáles serán hembras, viene la copulación, la hembra queda fecundada y en todo lo que van a liberar son larvas. Entonces, estas larvas por circulación pueden llegar a diferentes órganos del hombre y entonces tiene, por un lado, las larvas en estos órganos es hospedero intermediario. Si tiene el parásito adulto en el intestino, es el hospedero definitivo. Esto es lo que sucede de igual manera en el cerdo o en los ratones o en las ratas. Y este es otro ejemplo que es lo que les estoy comentando, que es este ciclo doméstico, ¿sí? Y el ciclo salvaje. Y aquí por la importancia dentro de las enfermedades parasitarias, pues aquí corresponde a lo que es la ingestión de esta carne cruda mal cocida. Sin embargo, aquí el riesgo, creo que algunos de sus compañeros lo comentaron en una ocasión, es a través de los embutidos. Entonces, este es el riesgo, que estos embutidos estén utilizando carne donde está presente la larva. Entonces, revisando este ciclo más en detalle, que es de alguna manera lo que les acabo de comentar. Entonces, el mecanismo de transmisión para que se lleve a cabo la infección en el hombre es entonces la ingestión de carne cruda o mal cocida, principalmente de cerdo. Claro que si hay alguna preparación de algún alimento con estos embutidos que tenga carne de rata, entonces pues ahí también hay un riesgo. Pero normalmente por eso dicen principalmente de cerdo. Entonces en el cerdo está la larva. Si se fijan entonces, aquí tenemos la forma infectante, ¿sí? Aquí no lo determina, aquí no lo determina. Entonces, ¿qué es la forma infectante? Es la larva enquistada en músculo. Entonces, por acción de los jugos gástricos, ¿sí? Entonces, la larva es liberada a nivel del intestino delgado y aquí entonces a partir de estas larvas se transforman en parásitos adultos. Viene la copulación, entonces la larva queda fecundada y lo que elimina son las larvas. Estas larvas quedan en mucosa intestinal porque la hembra atraviesa lo que es la pared y ahí deja las larvas que se van por circulación a diferentes órganos. Entonces, aquí tenemos que a partir de esta larva, entonces sería la causante de la sintomatología y la patología, y la presencia de los parásitos adultos también serían causantes de una sintomatología y una patología. Entonces, con respecto a esta parte, ¿sí? Aquí entra el ciclo, que también es de la misma manera que el cerdo ingiera restos de carne, ya sea de rata o de cerdos, que ingieran la larva, igualmente va a formar entonces el intestino del cerdo, el parásito adulto, y también al momento que las larvas migran por circulación van a llegar a músculo y lo mismo sucede en los ratones. Entonces, ¿cuál sería en este caso la forma infectante? Lo repito, es la ingestión de la larva en músculo en carne cruda o mal cocida. Y la forma entonces de diagnóstico, si se fijan aquí, entonces propiamente sería a través de hacer biopsias, ¿sí? Para entonces cortes histológicos para hacer la búsqueda de la larva enquistada en músculo. Pero en un momento dado hay la posibilidad, en este caso, de pruebas inmunológicas, ¿de acuerdo? Porque también pues llevan un riesgo en el momento de hacer una biopsia, un corte, etcétera, ¿sí? Entonces, pues el apoyo aquí importante que se tiene en el laboratorio son las pruebas serológicas, ¿de acuerdo? Entonces,
hasta aquí una pregunta, duda, inquietud con respecto al ciclo de vida de este parásito. Yo. Adelante. ¿Las larvas solamente se enquistan en músculo estriado o también se pueden enquistar en otras zonas del cuerpo? Por ejemplo, en el intestino o en el hígado, como vimos con otros parásitos. Así es, las larvas pueden migrar, ahorita lo vamos a ver, sí pueden migrar a otros órganos, aunque sí está muy bien establecido, pues que está la etapa, ahorita lo vamos a ver, la etapa intestinal, la etapa muscular, pero sí puede haber complicaciones, sí, a nivel de tipo cardíaco, a nivel de tipo neurológico, a nivel del sistema nervioso central, o en pulmones. Entonces sí pueden llegar a otros órganos estas larvas por la circulación. Y ahorita lo vamos a ver en la patología y manifestaciones clínicas. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, vamos entonces. Maestra, Nada más, mande. en el caso de la cisticercosis, o sea, ¿cómo se puede diferenciar de este parásito? En la cisticercosis, ok. Sí. En músculo, como está aquí la imagen, sí, aquí la larva se enquista y se enrolla y forma una cápsula. Entonces en tejidos así se observan. Si me regreso a la imagen anterior, así es cuando se hacen los cortes o las biopsias. Aquí lo que se hace, y bueno, adelanto un poquito lo que es el diagnóstico, se hace estos cortes y entonces se colocan entre porta y porta, claro que se hacen cortes delgados, se colocan entre porta y porta y se les agrega usina, que es con la imagen que está a la derecha, ¿sí? Y entonces se lleva al microscopio y se observan. Entonces, aquí está la característica de triquinela. Recuerden que el cisticerco, en el caso, están dentro de la cápsula con su líquido. ¿Se acuerdan en el sistema nervioso central los cisticercos? O que estaba en tejido subcutáneo, o en ojo, o en lengua, pero están dentro de la cápsula. Sí. Esos son la forma del cisticerco, la forma vesicular, ¿se acuerdan? Están dentro de la bolsita, sí, con el líquido transparente. Aquí no, aquí en este caso, así se forman estos quistes donde se enrolla la larva y parece a veces que está como si tuviera cortada, a veces está un poquito completa como esta. Entonces se hace el corte histológico, se hace una compresión, es decir, se presiona y se les coloca, antes de hacer la compresión, eosina. ¿Para qué? Para que se tiñe el tejido y sea más fácil observar al microscopio. También recomiendan utilizar jugo gástrico de tipo artificial. ¿Por qué el jugo gástrico? Porque destruye todo el tejido y entonces las larvas quedan libres y en un momento pueden estar hasta viables y entonces tienen movimiento y de esta forma también se hace la identificación. Está bien, muchas gracias. ¿Ok? Sí, entonces esa es la diferencia entre las dos y ese es uno de los métodos de diagnóstico. Entonces, estos cortes se pueden hacer en el hombre en un momento a través de ya de la cirugía médica para tener ese corte. A veces también se hace como dato en las zonas endémicas hacer el rastreo del animal y a veces en los animales también como una forma de prevención es que se revisa la carne del cerdo también buscando la larva en la carne del cerdo, ¿sí? Pero aquí en el hombre lo que se va es o es a través de estos cortes histológicos, estas biopsias, o en un momento dado probablemente serían las pruebas serológicas como es ELISA, aglutinación, inmunofluorescencia, etc. ¿Sí? Entonces, esto es lo interesante de esta. Entonces, a veces no se escucha mucho de esta, pero aquí tenemos un estado cercano que es Zacatecas, donde sí se han reportado casos de triquinosis. Entonces,
no se le ha dado tanto un seguimiento como tal, pero sí hay casos en México de triquinosis. ¿Por qué? Por el alto consumo de carne. Ahorita les voy a presentar un dato de cuál es la cantidad de carne que llega a consumir el hombre. Ahorita vamos para allá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar y ahorita vemos los otros métodos de diagnóstico. Entonces hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Sí? Entonces, ya creemos que el parásito adulto entonces se desarrolla en la mucosa intestinal y esto sucede, la formación del parásito adulto, de 1 a 6 días. El tiempo que dura que llegan las larvas de intestino por circulación a los músculos se tardan 17 días. El enquistamiento de las larvas en un músculo es de 30 días, ¿sí? Y en principio la calcificación de estas larvas a los 6 meses y viene una calcificación completa a los 12 meses y la muerte de las larvas es de 1 a 6 años. Es decir, y va también en el sentido que hay casos que no se detectan y entonces, digamos, con esta forma de llegar a formar granulomas y fibraciones y calcificaciones, entonces no hay el paciente pasa como asintomático, la persona pasa como asintomática y entonces mueren las larvas. Pero en caso de que si hay una complicación, es cuando aquí viene la sintomatología que sea en referencia, Amanda, en momentos si estaban en otros órganos. Ahí es donde ya empieza en realidad el problema, ¿de acuerdo? Entonces, este es lo que sucede tanto con la sintomatología como la patología, que en un momento dado sucede esta parte del enquistamiento, viene la calcificación, y quizás les digo, la persona pasó por esa parte sintomática y no se dio cuenta de que tenía esta parasitosis. Y por lo cual entonces pues no requiere del tratamiento. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí vean otro ejemplo de cómo se enquista la larva en sí misma formando esta cápsula que es característica. Entonces, se ven muy bien a los montajes de las preparaciones cuando se hacen estos cortes, se observan muy bien al microscopio. Pueden usar una tinción de metoxilina eosina, como es el caso, esta es una metoxilina eosina. Cuando están totalmente color rosa, están utilizando eosina y esa es la recomendación que dan para revisar la larva en músculo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la patología? Esta es en base a las hembras causan solamente, vean, una inflamación de tipo transitorio por la invasión a la pared intestinal. Y entonces esto lo hacen a nivel del duodeno y el yeyuno, ¿sí? Y entonces, a partir de la diseminación de las larvas por vía sanguínea, pueden llegar a cualquier parte del organismo, ¿sí? Sin enquistarse, pero pueden producir lesiones agudas como una miositis, inflamación de un músculo, miocarditis, inflamación del miocardio, o una encefalitis, que es el trastorno inflamatorio del cerebro. Entonces aquí ya empieza la complicación. Cuando las larvas están en el músculo, entonces lo que hacen es esta formación de enquistamiento que ya les mencioné, ¿sí? Y entonces se empieza a ver esta separación de las fibras musculares, lo que da origen a esta cápsula que se llama sarcolema, ¿sí? Lo que da esta conformación de esta cápsula que se le denomina quiste, donde va a haber presencia de leucocitos y abundantes eosinófilos, ¿sí? Y entonces, lo que les comentaba en este caso, ¿sí? Hay una defensa de parte del organismo, entonces lo que lleva a una fibrosis del quiste y lo que lleva hacia una calcificación. Entonces, esta es la forma que en un momento sucede lo que es la patología causada, esta parte final, por la larva, y solamente hay una inflamación transitoria por la presencia de los parásitos adultos a nivel de mucosa intestinal.
Vean entonces lo que les comentaba, la frecuencia de sintomáticos, ¿sí? Y con pocos síntomas parasintomáticos, ahí fíjense un 90%, y con pocos síntomas es un 95%. Pero aquí el antecedente que es importante considerar, y también va de la mano con el diagnóstico, ¿sí? Es si hubo o no ingestión de carne de cerdo cruda o mal cocida. Y esto va sobre todo, les comentaba, en los estados donde son altos consumidores de carne de cerdo. Entonces ahí está mayormente el riesgo de esta parasitosis, sobre todo en estas zonas endémicas, ¿sí? El periodo de incubación es de 1 a 4 semanas, y esto es a partir del momento en que se ingiere la carne de cerdo crudo mal cocida con la larva hasta la aparición de los síntomas, como ya lo revisamos también en la anterior diapositiva. Entonces, van a estar estas dos etapas, ¿sí? Que es la intestinal y la muscular, como ya lo vimos en la patología. Entonces, en la etapa intestinal, ¿sí? Puede ser, va a presentar mayormente síntomas digestivos como diarrea, náusea, vómito y dolor abdominal. Pero si fijan, estos síntomas pues van muy de la mano con cualquier parasitosis. Aquí, entonces, aquí se tendría que ver la sintomatología de la etapa muscular. Entonces, estos pueden presentarse cuando las larvas entran en circulación y se diseminan en diferentes órganos. El paciente puede presentar fiebre, debilidad, cefalea. En algunos casos hay edema de cara, ¿sí? O palpebral bilateral, pero en este caso es indolora y son de aparición súbita. Entonces, ya tenemos información si está en la etapa muscular, pero la etapa inicial es la que se presenta a nivel digestivo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el otro dato, ¿cómo estaría en relación? Nuevamente vuelve a aparecer en estas parasitosis la eosinofilia, que llega a estar en un 50 a 60%, igual como lo revisamos en el caso de toxocariosis, ¿sí? Entonces, también puede haber estos síntomas como dolor, inflamación y debilidad muscular, ¿sí? Puede presentar las personas dolor al momento de caminar, entonces, y tener problemas de respiración y movimiento de la lengua. Entonces, estos datos también van como parte de la manifestación clínica. A veces hay urticaria, igualmente hemorragias de tipo conjuntival y retinario, ¿sí? Como le estamos comentando en esta parte, ¿sí? Con esta conjuntivitis. Entonces ya son datos también adicionales a estas manifestaciones clínicas. Y entonces, la complicación viene y puede ser de tipo cardíaco, neurológico y pulmonar. Aquí, cuando ya es esta complicación a nivel cardíaco, es cuando el paciente muere. Entonces, es la principal causa cuando hay esta complicación. Claro que aquí no se enquistan en el miocardio, pero sí producen una inflamación de tipo eosinófilo. Entonces es lo que produce la miocarditis, o sea, como una consecuencia de. Entonces puede presentar dolor precordial, alteraciones del pulso, presión arterial elevada, un electrocardiograma alterado. Entonces ya son datos importantes. Nuevamente vean la inflamación de tipo eosinofílica, perdón. ¿Sí? Cuando hay también una complicación neurológica, es un porcentaje menor, que es del 10 al 24%, entonces puede haber presencia de hemorragias, infartos o infiltrados perivasculares asociados a cefaleas, que se aumenta cuando el paciente tiene movimiento. Entonces aquí ya también hay un dato nuevamente de cefaleas, ¿sí? Y hay un estudio que se hizo a nivel de complicación pulmonar, donde se hizo este estudio en 856 pacientes que estaban hospitalizados con una triquinosis aguda. Y entonces se encontraron que exactamente el 6.5% que presentó esta parasitosis tuvieron esta complicación porque por la invasión directa de las larvas al tejido pulmonar.
pero que también pudo haber sido causada por insuficiencia cardíaca debido a la miocarditis como una complicación por las larvas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la manifestación clínica. Entonces, el diagnóstico es a través del hallazgo de larvas por la biopsia muscular. Ya cuando la persona fallece, pues se hace también la autopsia. Aquí en este caso, pues se utilizan fragmentos más grandes del músculo, ¿sí? Y cuando se hace este hallazgo de estas larvas en biopsias, en cortes, entonces les decía la técnica de copresión, ¿sí? Que es entre porta y porta, utilizando eosina, y se puede utilizar el jugo gástrico artificial. Hay pruebas serológicas como la aglutinación indirecta, ELISA, hemofluorescencia indirecta, prueba de látex y bentonita, y también la intrahemoreacción de Bashman. Entonces, aquí nada más las lecturas de la prueba cutánea como respuesta, creo que es aquí se hacen dos lecturas, me parece que es a las 48 y 72 horas cuando se hace la prueba de intrahemoreacción de Bashman. Digo, si por aquí, creo que sí, creo que aquí se hacen en esta prueba dos lecturas, a las 48 y 72 horas. Y por otro lado, ya se pueden aplicar entonces los métodos moleculares. Y además hay que adicionar entonces en la historia clínica, aparte de la sintomatología, la parte que les decía en un principio es si esta persona consume carne de cerdo. Vean, en México, sí, el consumo anual de carne de cerdo es de 15.1 kilos, ¿sí?, por persona. Entonces, este es un reporte actual que se tiene de la Zagarpa, del número, fíjense, la cantidad de carne. Entonces, por ahí, pues el riesgo, esto es en promedio. Entonces, hay personas, quizá por religión, que no consuman, o por cuestiones también de regiones. Hay regiones, por ejemplo, México, la Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Zacatecas, son de los estados que consumen mayor cantidad de carne de cerdo. San Luis Potosí está entre carne de cerdo, carne de res, sí es consumidor de carne de cerdo, pero hay otros estados que son con un alto o un mayor consumo de este producto. Y entonces, pues aquí, pues realmente el problema va con la ingestión de la carne de cerdo. Les digo ahora por las creencias, o ya son platillos de tipo culinario, o como le diríamos, como platillos exóticos, si es el consumo de la carne casi cruda. Entonces, esto ha aumentado también exactamente los problemas de estas parasitosis. Y por otro lado, bueno, pues por naturaleza hay canibalismo de las ratas entre sí, o animales carnívoros salvajes. Entonces, por ahí también, pues es otro dato interesante de esta parasitosis. ¿Cuál sería la medida de prevención? El control sanitario de las carnes en los rastros, que es una medida por norma, que lo tienen que seguir igual para lo que son las larvas de cisticerco, las larvas de Tenesolium. O se puede congelar la carne de cerdo y los embutidos a menos 30 grados centígrados un día, o a 10 grados centígrados por 4 días. Y principalmente lo que siempre se ha comentado, igual también en la parte de la teniosis, es la cocción correcta de carne. Entonces, aquí es realmente la medida, y sobre todo hacer los cortes más pequeños al momento de su cocimiento, asegurarlo, y asegurarse también de dónde procede la carne, es decir, que venga a través de un filtro, de una verificación, una inspección, para asegurar exactamente que el consumo de cerdo pues realmente no presenta ninguna de estas características de riesgo de adquirir una parasitosis.
que en un momento dado, y vean, nos dice que el tratamiento es cuando el paciente es sintomático, aquí dan corticosteroides y analgésicos, y pues el tratamiento de tipo antihelmíntico, como lo hemos revisado con los helmintos, que puede ser el mebendazol y el albendazol, de acuerdo a las dosis pues que el médico recomienda. Bien. Lo que les decía al inicio de la sesión es que la mayoría de los casos son autolimitados, por lo cual no presentan complicaciones, por lo cual no requieren tratamiento. Entonces, se autolimita y puede venir esta parte de que solamente llegue hacia una calcificación, se elimina y pues ahí pasó como en un sentido asintomático. Bien, entonces terminaríamos nuestra sesión y particularmente pues el curso, claro que tendríamos nuestra evaluación el próximo lunes. Sin embargo, pues más que nada decirles pues que esperamos que a través de este curso de manera virtual, integrado junto con la teoría, con el laboratorio, con la dinámica presencial que se pudo llevar a cabo, y el uso de la plataforma, que ustedes tuvieran talleres, tuvieran la información con imágenes, la información de los videos, pues es de manera integral y son estrategias que pues las llevamos a cabo ante esta situación de contingencia con cursos de tipo virtual. Entonces pues esperemos que haya sido un curso satisfactorio para ustedes el haber aprendido parasitología, que en realidad pues es nuestro objetivo como maestros de esta materia, de esta asignatura, pero también como parte de su formación como químicos farmacobiólogos en la línea biológica. Entonces, recuerdan que sí se tuvieron y se han tenido muchos obstáculos quizá desde que ingresaron en este momento de la contingencia, de estar trabajando en casa, de estar enfrentando muchos retos, pero estos son los obstáculos que ustedes han estado superando. Entonces, el éxito viene a través de los resultados que ustedes han obtenido en sus calificaciones, en su forma de vida integral, igualmente hacia su formación como químicos farmacológicos, para que el día de mañana pues ustedes lleguen a ser profesionales, ya sea en el área de salud o en los campos laborales del cuerpo. Entonces recuerden que el éxito entonces se logra a través de la superación de estos obstáculos, y sabemos que ustedes tienen esa fortaleza, están aprendiendo nuevas habilidades, están aprendiendo el trabajar de otra forma, que eso también se está quedando en el trabajo de los laboratorios, en el trabajo de los hospitales, en las organizaciones, en las empresas. Ya es diferente el trabajo. Entonces este manejo de la tecnología para ustedes fue y es una herramienta adicional dentro del aprendizaje. El manejo en la plataforma Tesaloa, en las sesiones, el participar, el que ustedes también sean autónomos, el sentir aquí está la información en la plataforma, el que ustedes tengan ese interés, esa preocupación por seguir aprendiendo. Y entonces pues este es parte de nuestro objetivo, y pues más que nada pues gracias por compartir este semestre en esta materia, tanto en teoría como en laboratorio. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, A mí también me maestra. gustó llevar mucho la teoría con usted. Muchas gracias. Y pues